Hola, ¿qué tal, amables amigos? Buen día tengan todos ustedes. Eh, Comenzamos un tema del cual ya entregué la primera parte, que es más bien la introducción de, de a quién estamos siguiendo. El tema, por cierto, lleva por título ¿A quién está siguiendo? Y surge la pregunta entonces, hermano mío, para retomar el tema, ¿a quién estás siguiendo tú? ¿Estás seguro que estás siguiendo a Jesucristo? ¿Estás seguro que tú vas tras Jesús? ¿Que Jesús es tu guía? ¿Estás seguro de que es Jesús el que te está guiando hacia la Canaán celestial? Por cierto, el tema lleva por título efectivamente ese nombre. ¿A quién estás siguiendo? Porque si tú estás siguiendo a Jesús, tú vas por el buen camino. Tu destino final es el buen destino, es el cielo, si tú estás siguiendo a Jesús. Pero si no lo estás siguiendo a Él, si tú estás siguiendo a alguien que no es Jesús, el destino final no puede ser el cielo. Es crudo decirlo, es duro decirlo, pero es la verdad. Hermanos míos, vamos a retomar el tema entonces. Como ya dije, ya se envió la primera parte, la introducción de este tema que se titula ¿A quién está siguiendo? Y por supuesto, solamente existen dos guías en la Biblia. En la Biblia existen dos guías, dos pastores, dos grupos. Y es importante que sepamos a quién estamos siguiendo. Existen dos guías, dos pastores, dos grupos. Un guía, que es el buen guía, es Jesucristo. Ese guía que es a la vez es el pastor, es el buen pastor, es Jesucristo. El grupo a quien Jesús va guiando, a quien ese pastor está pastoreando, que es el buen pastor, es Jesucristo. Por otro lado, tenemos al otro guía, que no es Jesucristo. Sabemos perfectamente quién es el diablo. Es el enemigo de Dios y el enemigo de todos nosotros, que también va guiando a otro grupo. Ese grupo también dice seguir a Jesús. Ese grupo está siguiendo a alguien que ellos creen que es Jesús, pero que el camino por donde los lleva ese guía demuestra que no es Jesús. Pero como ese camino les gusta a estas personas, aunque se imaginan, aunque por su mente pasa que no es Jesús al que están siguiendo, pero como el camino por donde van les gusta, ellos prefieren pensar que sí están siguiendo a Jesús. Ellos prefieren ser engañados y engañarse a sí mismos pensando que efectivamente están siguiendo a Jesús, cuando en su interior saben que al que están siguiendo no es a Jesús. Esto pareciera un trabalenguas, hermanos míos,
pero no lo es. Ahora, ya vimos en la entrega pasada, que fue la introducción, que cuando tú estás siguiendo a Jesucristo, cuando Jesús les dice a los que quieren seguirlo, les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, pues tome su cruz cada día y sígame. Llevar una cruz a cuestas y seguir a Jesús por el camino que Jesús te va a guiar no es placentero, hermanos míos. Ahora, por otra parte, si analizamos, como ya lo vimos también en la introducción, que cuando Dios saca de Egipto a través de Moisés a su pueblo, para llegar a la tierra prometida, a la Canaán, tenían que atravesar el desierto. Tenían que cruzar el Mar Rojo y el río Jordán para finalmente entrar a lo que Dios le había prometido a ese pueblo físico, carnal. Les prometió la tierra prometida, que era la Canaán terrenal. Todo eso son símbolos que se usaron en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento es la realidad. En aquel entonces era físico, hoy es espiritual. La Canaán hacia donde nos guía Jesucristo, hacia donde nos guía nuestro único buen pastor, es espiritual, porque la Canaán es la Canaán celestial, es el cielo, es la tierra prometida. Ese es el símbolo de la Canaán terrenal, que es el cielo, la Canaán celestial. Y así como Moisés, que llevó por órdenes de Dios al pueblo Israel hacia la tierra prometida, así como Moisés los guía por el desierto, donde es un lugar extremo, donde no hay sombra, donde hay mucho sol, hay mucho calor, donde no hay alimentos, donde no hay nada que comer. Ese lugar, ese camino por donde Moisés guía al pueblo hacia la Canaán terrenal, es el mismo camino que tenemos que transitar los cristianos que estamos siguiendo a Jesucristo. El desierto es una tierra de escasez, donde no hay nada que comer, no hay sombra donde cubrirte. El clima es extremoso, pero tú, hermano mío, tú decides si continúas siguiendo a Jesús. Y resuena lo que Jesús dice nuevamente: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz cada día y que me siga. Finalmente, Jesús no te obliga a seguirlo. Jesucristo nos da el libre albedrío, o nos permite tomar nuestra decisión final de seguirlo o no seguirlo. Por ejemplo, existe otra parte donde Jesucristo va caminando y viene un intérprete de la ley y le dice: Señor, te seguiré donde vayas. Pero Jesucristo, que conoce a todos los hombres, que te conoce a ti y me conoce a mí, y sabe qué es lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, sabe lo que deseamos, lo que nuestra carne desea. Ese intérprete de la ley le dice a Jesús: te seguiré donde vayas. Y Jesús le dice:
las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde recostar su cabeza. Presten atención a lo que Jesús le está diciendo a este intérprete de la ley, fariseo. Sabemos perfectamente que las características de estas personas, los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, una de esas características era que a ellos les gustaba el dinero. Les gusta el dinero. Hoy día hay fariseos, hay religiosos que dicen que están siguiendo a Jesús, pero hablan de riquezas, hablan de que Dios los ha bendecido mucho y por eso tienen mucho dinero. Hermanos míos, yo les pregunto a ustedes, cuando estos líderes religiosos que ostentan ser cristianos y que dicen que seguir a Jesús es sinónimo de riquezas y de tener propiedades y mucho dinero, yo les pregunto a ustedes, ¿acaso ustedes ven en ellos alguna cruz? ¿Ven ustedes que ellos lleven una cruz? Búsquenla, hermanos míos, pero les aseguro no se las van a encontrar porque no van siguiendo a Jesús. Ahora, paradójicamente y tristemente, hermanos míos, estas personas, estos líderes religiosos que no están siguiendo a Jesús, están arrastrando en su camino a muchas personas. Porque hablan de prosperidad, hablan de que Dios te va a bendecir, hablan de que haz un pacto con Dios y Dios te va a dar muchas riquezas si tú me das dinero a mí, o si tú nos das dinero a nosotros, a la organización religiosa o secta que pertenezca, Dios te va a multiplicar lo que tú nos des. En otras sectas religiosas dicen, haz inversión, invierte con Dios para que Dios te regrese con intereses lo que tú nos das a nosotros. Fíjense qué astucia. Ellos están manipulando a las personas. Porque ¿a quién no le gusta el dinero? ¿Quién no quiere tener riquezas? ¿Quién no quiere tener propiedades? Todos. Porque todos somos seres humanos y a nadie le gusta vivir en el desierto. A nadie le gusta vivir una vida precaria. A nadie le gusta andar en el desierto donde no hay qué comer, donde no hay sombra, donde no hay agua. Hermanos míos, el tema lleva por título ¿a quién estás siguiendo tú? Repito, hay dos guías, hay dos pastores, hay dos grupos. ¿A quién estás siguiendo tú? ¿En qué grupo vas? ¿Donde el camino es ancho? Porque también hay dos caminos. Un camino ancho y espacioso, donde puedes ir con tus tarjetas de crédito, con tus carros de lujo, con tu jet privado, con tus yates. Ese es el camino ancho. ¿Que lleva a dónde? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, el otro camino es el camino angosto y la puerta es estrecha. Ese camino, que es el único camino que nos lleva al cielo, se llama Jesucristo. Ese es el único camino que te va a llevar a la Canaán celestial, no el otro. Ahora, si tú sigues a Jesús, debes estar seguro que tú estás siguiendo a Jesús. Porque déjame decirte que así como existen dos
pastores. Jesucristo te dice, sígueme a mi hijo. Yo soy el único camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Déjenme decirle que el otro guía, el otro pastor, les va a decir exactamente lo mismo. Ahora, Jesucristo, el único pastor, el único camino, la verdad personificada, te va a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero, si quieres riquezas, no las vas a tener conmigo. Porque la recompensa viene después, no ahora. Jesucristo, no vemos en ningún lado de la Biblia que Jesucristo les haya dado dinero a los pobres, que les haya prometido riquezas a los pobres. No lo vemos en ningún lado de la Biblia. Estamos hablando del nuevo pacto, donde Jesús llega en forma de hombre y vive una vida precaria, 30 años metido en la sinagoga, ayudando a su padre postizo José en la carpintería. Por cierto, nosotros no leemos que sus otros hermanos hayan trabajado en la carpintería. Seguramente José lo ponía a trabajar porque decía que él no era su hijo, que quién sabe quién era su padre. Por lo tanto, al único que ponían a trabajar era él, porque tenía que ganarse la comida, porque quién sabe quién es su papá. José era un ser humano. Y si eso te hubiera pasado a ti o a mí, tal vez pensaríamos lo mismo. Recordemos que María, que era prometida de José ese entonces, se casa con José embarazada. Y José no la había tocado, no la había conocido, dice la Biblia. Quiere decir, no habían tenido sexo. Y sin embargo, conocemos la historia. Quiere decir, desde su concepción Jesucristo empieza a sufrir rechazo. Nace en un pesebre, perseguido, con una orden de matarlo de Herodes. Y mueren muchos niños, matan a muchos niños, pensando que de esa manera podían acabar con Jesucristo antes de que creciera. ¿Quién estaba trabajando ahí? El diablo. Ahora, hermanos míos, Jesucristo empieza su ministerio a los 30 años, sale de la sinagoga, sale del templo a predicar las buenas nuevas de salvación. Y como ya lo comentamos en la introducción del tema, ¿a quién sigues, hermano? No toma ningún religioso para que lo acompañe a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, sino que empieza a buscar gente afuera en la calle. Gente que era despreciada por los religiosos, por todo el pueblo. Uno de ellos, Mateo, cobrador de impuestos. Después toma a Pedro, a su hermano, pescadores vulgares, sin estudios. Y en Mateo 28, 18 al 20, como ya lo vimos también en la introducción, Jesucristo envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, pero no envía a los religiosos. ¿Quién envía a los religiosos a predicar religión? Ya lo vimos y los envía el diablo. ¿A quién envía Jesucristo a predicar
y hacer discípulos de él, de Jesús, a sus discípulos. Ya vimos que en la Biblia existen dos pactos, el antiguo y el nuevo. Sin embargo, en Gálatas 1, por ejemplo, Pablo, inspirado por Dios, dice que esos religiosos, a quienes el diablo envía a predicar religión, están pervirtiendo el Evangelio, lo están ensuciando. La Biblia tiene dos pactos, el antiguo y el nuevo, pero ellos unieron estos pactos, mezclaron gracia con ley y sacaron un pacto híbrido, un tercer pacto que no es bíblico, que es antibíblico y que representa una herejía tremenda, porque si leemos en Gálatas 1, cuando Pablo les dice a los Gálatas, no existe otro evangelio, solamente hay uno, el de la salvación por creer en Jesucristo, por aceptarlo en nuestro corazón, es el único evangelio que existe, no hay otro. Entonces los judíos, hebreos, Israel, que no fue enviado por Dios, por Jesucristo a predicar el evangelio, son enviados por su padre de acuerdo a Juan 44, cuando Jesucristo les dice a los religiosos, el padre de ustedes es el diablo, el líder de ellos, el pastor de ellos es el diablo. Ellos vienen y pervierten el evangelio, mezclan ley con gracia, mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y entonces como resultado da un pacto tercero que es híbrido, que no es bíblico, que es antibíblico y que representa una herejía tremenda. Porque como leemos en Gálatas 1, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, fíjense ustedes, bajar y les dijera, mire, el evangelio no es ese, el evangelio es este, y empiezan a hacer una revoltura entre gracia y ley, dice Pablo, sea anatema, que representa una maldición tremenda, anatema, que reciba la maldición de Dios. Ven ustedes que no es algo fácil, no es sencillo, no es decir, no, pues yo estoy en esta religión y a mí me gusta mi religión. Hermano, tu destino eterno está de por medio. Tu destino eterno está en juego. No es un juego, valga la redundancia. No es un juego. No estamos jugando. La verdad se tiene que decir, le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. Miren ustedes, si leemos en Marcos 8, 1 al 10, miren ustedes, vamos a leerlo y pongan mucha atención por favor, porque dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ya hace 3 días que me están siguiendo y no han comido nada. ¿Sí captas lo que estamos leyendo? Seguir a Jesús no es miel sobre hojuelas. Seguir a Jesús no es un viaje placentero. Tenemos que subrayar esto y por eso lo remacho y lo remarco. Seguir a Jesús no es miel sobre hojuelas. Jesucristo dice, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que me están siguiendo y no han comido nada. ¿Qué pasa cuando la gente ve que tú eres cristiano, que tú predicas el evangelio, que predicas la verdad?
y ven que estás sufriendo carencias. Quisieran verte ellos en algún auto de lujo y sin embargo te ven a pie o en una bicicleta. Los religiosos se burlan de ti y te dicen, ahí está. ¿Cómo es que sigues a Jesucristo y no tienes que comer? ¿Cómo es que sigues a Jesucristo y no te bendice? Los religiosos dicen que ellos están bendecidos porque tienen riquezas. Sin embargo, hermanos míos, recordemos en Mateo 4, el propio Jesús fue tentado por el diablo cuando le dijo, todo esto te daré, y le muestra el mundo y sus placeres, riquezas, dinero, posesiones. El propio Jesús fue tentado y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. No lo dice Jesús. Jesús nunca le dice eso a sus discípulos. Jesús le dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz cada día y que me siga. Hermanos, tengo compasión de la gente, Marcos 8:2, porque hace 3 días que están conmigo, que me están siguiendo a mí, dice Jesús, y no han comido nada. Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, no te están siguiendo a ti, me están siguiendo a mí. Juan, no te están siguiendo a ti, me están siguiendo a mí. Y como me están siguiendo a mí, están decididos a seguirme a mí, aquí en este desierto, yo soy responsable de ellos. Y yo me hago cargo de sus necesidades. Y por eso se preocupa por ellos. Cuando Jesucristo dice, tengo compasión de la gente, significa que está preocupado por ellos, por quienes los siguen a Él. El buen pastor, el único camino al cielo, la verdad personificada, te dice, ¿quieres seguirme? Bueno, toma tu cruz y sígueme. Pero te da la libertad de decidir si continúas siguiéndolo o si te regresas. Jesucristo es claro cuando dice, nadie que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Hermano, ¿estás seguro que tú vas en pos de Jesús? ¿Estás seguro que a quien sigues es a Jesús? Un abrazo, hermanos míos, y continuamos con el tema en otra entrega. ¿A quién estás siguiendo, hermano? Dios nos pueda bendecir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.